Reciban un saludo, doctores encargados del Departamento de Fisiología y Bioquímica. Este día, el grupo número 4, les estaremos presentando nuestro video sobre la discusión digestión de carbohidratos. Así que, primero lo primero, veamos la clasificación de los carbohidratos. Pero primeramente vamos a definir qué son los carbohidratos. Los carbohidratos, llamados formalmente glúcidos o hidratos de carbono, son moléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno generalmente y están formados por moléculas de azúcar que al descomponerse crean glucosa. Esta sustancia funge como combustible del cuerpo al proporcionar energía y potencia en todas sus funciones. Aquí vemos la importancia de incluir los carbohidratos en nuestra dieta y más adelante vamos a ver cómo es el proceso para esta digestión. Así que ya entrando de lleno a la clasificación de los carbohidratos, tenemos primero los monosacáridos. Estas son llamadas azúcares simples y se caracterizan por pasar a través de la pared del tracto alimentario sin sufrir modificación alguna por parte de las enzimas encargadas de la digestión. Esto se debe a que son la molécula más simple, son el azúcar más simple y algunos ejemplos de esta son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Seguidamente tenemos los disacáridos. Estos son compuestos de azúcares simples, es decir, que estos están formados por dos monosacáridos y entre ellas encontramos la sacarosa o azúcar de mesa, la maltosa o el azúcar presente en la leche y la maltosa, que sería de la malta. De último tenemos los polisacáridos. Estos son hidratos de carbono de mayor complejidad. Generalmente se hace la distinción entre oligosacáridos y polisacáridos, aunque por esta ocasión decidimos englobarlos todos en una misma clasificación y esto iría de 3 a X número de monosacáridos. Estos pueden ser metabolizados por algunas bacterias y protistas. Algunos son fuentes comunes de energía en la alimentación y algunos ejemplos de estos son el almidón y la celulosa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos más a fondo. Bueno, y hablando de diferentes tipos de carbohidratos, están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Empezamos con un ejemplo de la glucosa, que es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza. Es la fuente primaria de síntesis de energía de las células mediante su oxidación catabólica. Es lo que nosotros los humanos usamos para nuestra energía. Hablando de otro, estaría la sacarosa, que también es conocido como azúcar de mesa, el azúcar que nosotros le echamos al café, diferentes tipos de cosas. Y es el edulcorante más usado para endulzar los alimentos. Siguiente tenemos la lactosa, otro disacárido, que es una unión de moléculas de glucosa y de galactosa. Se le conoce también como azúcar de leche, ya que aparece en la mayoría de las hembras de la mayoría de los mamíferos. En polisacáridos tenemos el almidón, que es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos de glucosa, la amilosa y la amilopectina. La amilosa el 25% y la amilopectina el 75%. Y es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. La celulosa es una biomolécula compuesta por cadenas beta de glucosa. Puede variar de cientos a miles y es la más abundante de las biomoléculas en la Tierra. Seguimos con el punto número 2, que es concepto de digestión mecánica y química de carbohidratos. Tenemos lo que es la digestión mecánica de carbohidratos. En esta se encarga específicamente de la trituración, transportación y mezcla de los alimentos a lo largo del tracto digestivo. La digestión se refiere a la avería de la comida en componentes más pequeños que se pueden absorber en la circulación sanguínea. La digestión mecánica es un grupo de procesos que, en conjunto con la digestión química, componen el proceso general de la digestión de la comida en nuestro cuerpo. La digestión química ocurre en la boca cuando está físicamente fragmentada hacia arriba en pedazos más pequeños. Y la digestión mecánica es un conjunto de subprocesos. Esta se divide en masticación, deglución, mezcla de bolo alimenticio más jugos gástricos y la absorción. En el proceso de la digestión química tenemos dos lugares principales que son la boca y la mucosa intestinal. En la digestión da inicio principalmente en la boca, donde la amilasa salival llevará a cabo la función de degradación de algunas moléculas de carbohidratos, principalmente la amilasa. Entonces, el almidón se degrada a medida que pasa por el tracto digestivo y hasta que al final llega a sintetizar pequeñas moléculas de glucosa. Es importante saber que en el proceso de la digestión de carbohidratos se llevará a cabo un porcentaje mayor en el intestino delgado, exactamente en el duodeno y el yeyuno, y en un porcentaje menor, un 40%, en el estómago. Por lo general, nosotros consumimos pocos monosacáridos, por lo cual nos es necesario tener endoglucosidasas y disacarosidasas, las cuales servirán
como para poder atacar a los polisacáridos, disacáridos y olisacáridos. Tenemos como punto número 3, describir o explicar el papel de la hidrólisis como proceso básico de la digestión de los carbohidratos. Tenemos una pequeña definición de hidrólisis que se refiere al rompimiento de enlaces con la ayuda del agua. Aplicado a la fisiología, está específicamente directo a la digestión, y esta es necesaria ya que por medio de ella se degradan todos los alimentos. Tenemos aquí un pequeño esquema acerca de la digestión de los alimentos, pero a grosso modo le explicaré ahí mismo lo de la hidrólisis de los hidratos de carbono, donde casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos, formados a su vez por combinaciones de monosacáridos unidos entre sí por condensaciones. La condensación significa que se han eliminado un ion hidrógeno y de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo del monosacárido siguiente. De esa manera, los dos monosacáridos se combinan en los lugares donde se produce la eliminación, a la vez que los iones hidrógeno e hidróxido se unen para formar lo que es una molécula de agua. Una vez digerido, el proceso anterior se invierte y los hidratos de carbono se convierten de nuevo en un monosacárido. Algunas enzimas específicas de los jugos digestivos disuelven los iones hidrógeno e hidróxilo del agua en polisacáridos y así separan así unos monosacáridos de otros. Ese es el proceso que se le llama hidrólisis en el sistema digestivo para degradar los alimentos, en el cual se resume con la pequeña fórmula que sale al final, que el grupo R representa un disacárido, se une a una molécula de agua y así se crea una enzima y se da el proceso de la hidrólisis y así vuelve en ese ciclo. Enzimas que participan en la digestión de carbohidratos según su secreción, sustrato y producto. Gracias a las enzimas amilasa salival, pancreática, los grandes polisacáridos se convierten en lo que son pequeños polímeros trisacáridos y disacáridos, que son terminados de digerir por la acción de enzimas de la mucosa intestinal, lactasa, sacarasa, maltasa, dextrina, trealosa para tener finalmente los monosacáridos glucosa, fructosa, galactosa y están listos para ser absorbidos. En este esquema podemos ver la acción de las enzimas en lo que es la digestión de los carbohidratos y inicia en lo que es la boca, que es la que secreta la saliva que contiene amilasa salival, que inicia la hidrólisis de los almidones. De ahí después el duodeno secreta lo que es el jugo pancreático, que va a contener la amilasa pancreática y rompe las uniones glucosídicas de los almidones, de la dextrina y el glucógeno, y va a liberar lo que es la maltosa y pequeños oligosacáridos ramificados. En el intestino, los disacáridos de los alimentos, que son la sacarosa, la lactosa y maltosa, se convierten en la sacarosa se convierte en fructosa y glucosa por acción de la sacarasa. La lactosa se convertida en glucosa y galactosa por acción de la lactasa. Y la maltosa es convertida en 2 glucosas por acción de la maltasa. La sacarasa, la lactasa y la maltasa son carbohidratos. Las enzimas se agrupan en las siguientes clases. Como primero tenemos las oxidorreductasas, como segundo las transferasas, como tercero hidrolasas, como cuarto liasas, como quinto isomerasas y como sexto tenemos las ligasas. Algunas enzimas según su secreción pueden ser las amilasa pancreática, la salival, la fosfata prostática, y en este esquema se pueden ver las reacciones enzimáticas, donde este es de un sustrato y un producto. En la primera puede ser un sustrato y un producto. En la segunda, un sustrato y múltiples o varios productos. En la tercera, múltiples sustratos y un solo producto. Y en la última sería múltiples sustratos y múltiples productos. Continuando con el punto 5, secreción de las diferentes enzimas que participan en la digestión de carbohidratos. Vamos a ver y a recordar que son los hidratos de carbono de los alimentos. Como bien es cierto, ya lo habían dicho, los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y el sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima que ya conocemos, que es la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucósare o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Los alimentos que contienen los carbohidratos son, generalmente los alimentos con almidón como pan, cereal, arroz y galletas, el azúcar de la fruta y de los jugos, la leche y el yogur.
la digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado. La secreción pancreática contiene, como la saliva, grandes cantidades de amilasa, cuya función es casi idéntica a la de la saliva, pero varias veces más potente. Así, entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo, desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático. La práctica totalidad de los hidratos de carbono ya se han digerido en general antes de abonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno. Los hidratos de carbono se han convertido casi por completo en maltasa y otros polímeros muy pequeños de glucosa, ya que aquí existe una hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa en monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal. Los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado contienen 4 enzimas: lactasa, sacarasa, maltasa y dextrinasa, que descomponen los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa, así como los otros polímeros pequeños de glucosa en sus monosacáridos constituyentes. Estas enzimas se encuentran en los enterocitos que revisten al borde en cepillos de las vellosidades intestinales, de forma que la digestión de los disacáridos tiene lugar cuando entran en contacto con ellas. La lactosa se fracciona en una molécula de galactosa y otra de glucosa. La sacarosa se divide en una molécula de fructosa y otra de glucosa, y la maltosa y los demás polímeros pequeños de glucosa se fraccionan en múltiples moléculas de glucosa. Amilasa secretada fundamentalmente por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza el almidón, al que convierte en un disacárido la maltosa y en otros pequeños polímeros de glucosa formados por 3 a 9 moléculas de la misma. Los alimentos permanecen en la boca poco tiempo y es probable que en el momento de la deglución no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentran ya hidrolizados. Digestión de carbohidratos. Los hidratos de carbono de los alimentos humana normal contienen como 3 fuentes importantes de carbohidratos. Estas son las sacarosas, la lactosa y los almidones. La dieta contiene también mucha celulosa, pero el ser humano no puede digerirlas. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca y en el estómago. Cuando los alimentos son masticados, se mezclan con la saliva, que contiene la enzima tialina o amilasa salival, la cual se encarga de hidrolizar el almidón, al que convierte en un disacárido. La maltosa y otros pequeños polímeros de glucosa, formados por 3 a 9 moléculas de la misma, también hidroliza el glucógeno, pero los alimentos permanecen en la boca poco tiempo y es probable que en el momento de la deglución no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentren ya hidrolizados. La digestión de almidón continúa en el fondo y en el cuerpo gástrico hasta 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. Cuando se forma el quimo, la actividad de la amilasa salival queda bloqueada por el ácido de secreciones gástricas, porque su actividad desaparece por completo cuando el pH es menor a 4 y es antes de que los alimentos y la saliva asociadas se mezclen por completo con las secreciones gástricas. Entre el 30 y 40% del almidón se encuentra ya lo que es hidrolizado, sobre todo la maltosa. Bueno, continuando con la digestión de los carbohidratos, les hablaré específicamente de cómo se da la digestión en el intestino delgado. Las secreciones pancreáticas contienen a la alfa-amilasa pancreática, la cual es una enzima, tiene una función casi que idéntica a la amilasa salival, pero es mucho más potente que esta. Así, entre 15 y 30 minutos después que se da el vaciamiento del quimo desde el estómago hacia el duodeno, y se mezcla con el jugo pancreático, el cual contiene bicarbonato que neutraliza la acidez que tiene el quimo y también permite que la amilasa pancreática pueda actuar. Hasta este punto, los carbohidratos en su mayoría ya han sido digeridos, pero antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, están hidrolizados hacia maltosa y hacia pequeños polímeros de glucosa. Ya en los procesos digestivos finales, se dan en el revestimiento mucoso del yeyuno superior y ahí es donde actúan unas enzimas conocidas como disacaridasas. Estas actúan sobre la lactasa, la maltasa, la sacarosa y también actúa sobre los pequeños polímeros de glucosa. Al final de toda la digestión de los carbohidratos, el producto que se obtienen son monosacáridos que son hidrosolubles, que se absorben de inmediato y que pasan a la sangre portal. Mecanismos básicos de la absorción. Los mecanismos básicos de la absorción a través de la mucosa gastrointestinal se produce por el transporte activo, la difusión y el arrastre por el disolvente.
En la mucosa del intestino delgado existen muchos pliegues llamados valvular conveniente o pliegues de Kerri, que triplican la superficie capacitada para la absorción, que se encuentra especialmente para desarrollar en el duodeno o yeyuno. La presencia de vellosidad en la superficie de la mucosa permite que el área absorba 10 veces más. El transporte activo es el transporte que utiliza la energía en el caso del soluto, que se mueve a través del gradiente que se convierte a la fuerza de la conducción del movimiento. Así mi compañera Madeline le seguirá hablando. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realiza la difusión facilitada. Hay dos tipos de transporte activo, el transporte activo primario y transporte activo secundario. La difusión es un proceso que se produce como consecuencia de la energía térmica de la materia que utilizamos, cuando la molécula tiende a moverse de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de otras moléculas para realizar dicha acción y a la vez lo hace al azar y se dispersa. De manera que la situación del equilibrio dinámico, su distribución es en forma uniforme y los movimientos de las moléculas en el interior de la solución se le denominan flujos. Como ejemplos también de las sustancias que se utilizan en este sistema de transporte tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, que son solutos liposolubles de peso molecular bajo. Mi nombre es Cristina Navas y yo les hablaré sobre los elementos que son principales para la absorción de los monosacáridos por las células de la mucosa intestinal. Con respecto a la absorción de los nutrientes, tenemos principalmente que al momento de la masticación comienza a actuar lo que es la amilasa salival, que esta se va a encargar principalmente de hidrolizar los polisacáridos. Al momento de la hidrolización de los polisacáridos, estos polisacáridos van a pasar por un proceso y se van a convertir en monosacáridos. Al momento de la transferencia de sustancias a través del intestino delgado, en el intestino delgado se encuentra una superficie externa. Esta ayuda grandemente a facilitar el paso de muchas sustancias y de comida. Todo este proceso es gracias a la existencia de unos pliegues. Como ya lo decían anteriormente, estos pliegues se llaman pliegues de Kerring, que son capacitados especialmente para la absorción que se encuentra en el yeyuno. Bueno, estos pliegues se encuentran en el yeyuno y principalmente en el duodeno. Y no solo son los pliegues de Kerring los que van a ayudar a la absorción, sino que también van a ser microvellosidades que hacen que la absorción de los nutrientes sea mucho más eficaz y esta aumente. También tenemos de que además de las pliegues de Kerring y las microvellosidades, existen células de la mucosa intestinal que van a poseer un borde en forma de cepillo. La combinación tanto de los pliegues de Kerring como microvellosidades y células va a ayudar a que aumente la superficie de absorción de la mucosa. Cabe destacar también de que uno de los monosacáridos más importantes que ocupa casi el 80% de la digestión son la glucosa, como ya lo hablaban anteriormente, y es uno de los más abundantes. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Cristina Navas, todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos. Solo una pequeña fracción lo hace como disacáridos y casi ninguno lo hace como molécula de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa, la cual suele representarse por más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. La razón de este elevado porcentaje es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestro hidrato de carbono alimenticio. Más abundantes, el otro 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en galactosa y fructosa. La primera procede de la leche, mientras que la segunda es uno de los monosacáridos de la caña de azúcar. Sabemos que la glucosa se transporta por un mecanismo de transporte con el sodio. Si no hay transporte de sodio en la membrana intestinal, apenas se puede absorber la glucosa, dado que la absorción de esta glucosa se procede mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo de sodio. El transporte de sodio a través de la membrana intestinal se divide en dos etapas. La primera es
el transporte activo de los iones de sodio que cruza las membranas vasolaterales de las células del epitelio intestinal hacia el líquido intersticial. Provoca el descenso de la concentración intracelular del ion. En el segundo lugar está reducción del sodio intracelular. Induce el paso de sodio desde la luz intestinal al interior de la célula epitelial a través del borde en cepillo. Gracias a eso es un transporte activo secundario. Gracias. Bien, el proceso de transporte de glucosa hacia el interior de la célula es mediado por dos proteínas de transporte, que son la SGLUT y la SGLT. A continuación vamos a ver la SGLT. Este transporte se dice que es el transporte activo secundario porque no necesita ATP, pero sí necesita energía para funcionar, la cual obtiene del ion sodio. Por eso se dice que es dependiente de sodio. Y esta se encuentra principalmente en túbulos renales, la SGLT2, y en el intestino delgado, la SGLT1, y sirve para la absorción de nutrientes. Y como se puede ver en la imagen, el ion sodio se ubica en una posición de la proteína entrando junto con la glucosa, y en SGLT1 y SGLT3 entran dos iones calcio por una molécula de glucosa, mientras que en la SGLT2 entra un sodio por una molécula de glucosa. Cabe recalcar que algunos medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2 utilizan inhibiendo la SGLT2, ya que el riñón es un órgano que es encargado de la homeostasis de glucosa en la sangre. Por último, tenemos los transportadores de glucosa llamados GLUT. Para saber, estos vienen de una familia de proteínas que ayudan al transporte de la glucosa a través de las membranas a los diferentes tejidos. Estos corresponden, para ser más específico, a las proteínas encargadas del transporte de los monosacáridos al interior de las células del organismo. En la imagen que podemos ver, se han identificado 5 de ellas, desde que van de la GLUT1 hasta la GLUT5, estas están divididas en 3 subfamilias, de acuerdo a las similitudes tanto en su secuencia como en sus características funcionales, así también como su especificidad al sustrato, como lo antes mencionaban, la glucosa, la fructosa o la galactosa, y también sus valores de concentración de sustrato y su respuesta a los bloqueadores específicos. Y bueno, eso sería todo. Agradecemos su atención y esperemos este video sea de su agrado. Muchas gracias.